cuándo y cómo utilizar el lastre para el entrenamiento de dominadas en tu preparación física para bombero. Te saluda Manolo Jiménez, como siempre, y hoy venimos con un tema que muchas personas tratan de exponer una vez que empiezan a entrenar. Cuándo utilizar lastre, cómo utilizar lastre, de qué manera, con cuántos kilos, qué cálculos tiene que hacer para poder entrenar con lastre. Pero antes de entrar en detalles, que bueno, te anticipo que los detalles están escritos en el artículo por escrito, sobre todo el tema de calcular con qué porcentaje o con qué kilos puedes utilizar el lastre para entrenar tu dominada, dejarte claro que te recomiendo primero que antes de seguir viendo este vídeo tienes que mirar el video artículo o los videoartículos en los que hablo sobre la progresión que tiene que tener un entrenador, digamos, un entrenamiento, una preparación física para una posición de bombero en cuanto al entrenamiento de fuerza y de potencia, y además dónde ubicar, o digamos, saber establecer una estrategia o digamos un momento concreto en el cual dónde empezar a meter lastre para entrenar las dominadas y cuándo quitarlo, ¿vale? Porque hay un momento en el que hay que quitar ese lastre para seguir entrenando. Todo esto viene de una ocasión en la que un par de alumnos que tengo nuevos me preguntaron que cuándo era el momento de meter lastre para entrenar las dominadas, porque ellos habían estado haciéndolo antes con anterioridad por su cuenta y les había ido muy bien. La verdad es que bueno, en ese momento coincidía que estaban en un periodo en el que no era necesario o no era, digamos, no era correcto meter ese lastre para las dominadas, y les expliqué en qué momento sí había que hacerlo. Básicamente, si has revisado el artículo que te he dicho sobre los tres bloques también, los tres grandes bloques por los que pasa una preparación física para una posición de bombero, hablamos de que hay que meterlo en el interín entre que termina el bloque inicial, digamos, o bloque de condición física, y empieza el bloque específico o fundamental, en el que el trabajo es mucho más tedioso, más volumen de entrenamiento de fuerza más serio. Y si has revisado ese video artículo entenderás por qué, porque ahí digo también cuáles son los motivos, pero te los recuerdo. Básicamente, digamos, las razones por las cuales hay que meterlo en ese interín es porque en ese periodo es cuando tenemos que buscar con mayor énfasis el hecho de mejorar tu reclutamiento de fibra, es decir, tu coordinación intramuscular. ¿Qué quiere decir eso? Que las fibras que tú vayas a utilizar, o despertar el mayor número de fibras posible dentro de tu musculatura específica para la dominada, brazos, espalda, buscar ese reclutamiento de fibras para que un mayor número de fibras arrimen el hombro para poder levantar ese peso, el peso concreto que estemos utilizando, ¿de acuerdo? Pero claro, el mayor error que cometen los opositores a la hora de entrenar con lastre es que siempre utilizan lastre. Y a ver, está bien la idea de utilizar lastre para mejorar tu dominada, pero como digo, es solamente en un momento concreto. ¿En qué momento concreto? En el que solamente queremos conseguir mejorar tu fuerza y tu potencia. Queremos conseguir tu aumento de tu coordinación intramuscular, la inervación de las fibras musculares mediante los nervios que van a mandar esa señal para que las fibras actúen de manera correcta. Entonces, si solamente nos quedamos con el entrenamiento en lastre, vamos a mejorar nuestra fuerza, vamos a llegar a un estancamiento, vamos a estar muy fuertes, muy potentes, pero recuerda que en la mayoría de los casos te van a pedir en una posición que hagas un número concreto de repeticiones, y eso te lo va a dar el hecho de que cuando tú ya consigas que tus fibras estén fuertes y potentes, hacerlas resistentes, ¿de acuerdo? Con lo cual experimentamos un aumento en el número de dominadas, y una vez que coges una veteranía, digamos, pues estabilizarte ahí y estar arriba o abajo y siempre estar metiendo una nota aceptable o muy buena en tus oposiciones, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, ¿cómo puedo empezar a implementar esto y qué cálculos debo establecer para poder hacer entrenamiento de dominadas lastradas? A ver,
Podríamos ponernos muy científicos, muy matemáticos y hacer muchos cálculos pero en realidad el día a día de un opositor no está hecho para estar haciendo tantos cálculos y siendo tan minucioso y tan científico a la hora de entrenar. Hay que ser rápido, hay que ser práctico, pero a la vez hay que ser correcto. Entonces yo te doy tres pautas para que puedas calcular y llevar más o menos bien esta progresión de entrenamiento con lastre. Y es que puedes utilizar tanto una RM que tú sepas que tienes en una repetición máxima con un lastre determinado, que tú hayas experimentado. Puedes utilizar la referencia de tu propio peso corporal, ¿vale? Lo que tú peses en kilos. Y también puedes utilizar, que es lo más importante además, el nivel de velocidad o digamos de potencia que utilizas al hacer esas dominadas. Es decir, por mucho que tú metas kilos, que esto también lo digo en los artículos que digo que puedes hacer clic para verlo, por mucho que tú metas kilos, si el lastrar esos kilos te va a hacer que tu dominada sea muy lenta, para mi gusto, ojo, hay muchas opiniones, pero desde mi punto de vista, si tardas en hacer la fase concéntrica, es decir, la subida de la dominada, más allá de 2 segundos, desde que empiezas el movimiento, no te recomiendo que utilices ese lastre en concreto, ¿de acuerdo? Más bien, te recomiendo que bajes el lastre y te muevas siempre entre el intervalo de 1 segundo a 2 segundos, ¿vale? ¿Por qué te digo esto? Porque precisamente la coordinación intramuscular y ese momento en que las fibras están bien inervadas por los nervios y se vuelven potentes y son capaces de reclutar mayores fibras, no es porque suban más kilos, es porque existe el equilibrio entre los kilos que tienes y la velocidad de ejecución. Ese es el equilibrio correcto. Entonces, como te digo, siempre que puedas grabarte o siempre que puedas tener a alguien que te tome un tiempo incluso en hacer las dominadas, pues mejor que mejor, ¿de acuerdo? Y ojo, hablo en el momento en que tengas que lastrar en fuerza máxima, es decir, los máximos kilos que puedas mover. Evidentemente, cuando vamos haciendo un entrenamiento en el que hacemos un poco más de repeticiones, a lo mejor hablamos de 5 o 6 repeticiones de lastre, tenemos que bajar los kilos. Porque si intentamos hacer 5 o 6 repeticiones con los máximos kilos, esas últimas repeticiones, a lo mejor la primera, segunda o tercera la podemos hacer con cierta velocidad, pero esas últimas repeticiones va a mermar esa velocidad, con lo cual sobran. No tendrías que haber hecho esas repeticiones porque no sirven para nada más que para fatigarte más. Y te ha demostrado que no se entrena la fuerza, no se mejora la fuerza de forma significativa si eso lo haces así, ¿de acuerdo? Entonces, ten muy en cuenta la velocidad. Punto 1, más importante, la velocidad de ejecución, que esté entre esos intervalos. Y te recomiendo que trabajes en plan pirámide, es decir, en todo el periodo que te digo en el que empiezas a terminar un bloque específico, digamos, un bloque enfocado a la condición física. Recuerda, visualiza el vídeo y el artículo que te digo sobre qué es el bloque de condición física. Vayas empezando si utilizas por ejemplo la referencia de tu peso corporal, que es la más básica, la más recurrente y la que más podemos echar mano, si no tienes una RM de test o de referencia, utilizar entre el 10 y el 15% de tu peso corporal para empezar a hacer un cierto número de repeticiones. ¿Qué número de repeticiones puedes empezar a hacer en ese periodo? Las que te permitan hacerlas con una velocidad determinada. En el momento en que pierdas velocidad, deberías dejar de hacer repeticiones. Y conforme pasen las semanas, ir subiendo ese peso y disminuyendo las repeticiones, ¿vale? Iremos aumentando la fuerza submáxima, fuerza máxima, mayor reclutamiento de fibras, mayor potencia, mayor fuerza y mayor potencia como consecuencia. Hasta llegar a un punto en que no puedes hacer más allá de 1 a 3 repeticiones con un peso submáximo o máximo, con referencia a tu peso corporal, y una vez llegado ahí, desciendes otra vez la carga en kilos de tu lastre en la dominada y aumentas otra vez las repeticiones, aumentando la velocidad, por supuesto. Y vas a experimentar que las fibras que ya has reclutado en ese pico de la pirámide intensa, o de lastre, digamos,
se van a hacer cada vez más potentes porque le estás añadiendo más velocidad y menos lastre, hasta que llega un momento en que el gran periodo de en medio, el gran bloque específico fundamental, liberas de lastre la dominada y automáticamente tienes una mejora en tu fuerza, en tu potencia y en tu número de repeticiones poco a poco. ¿Por qué? Porque lo que te he dicho antes, primero conseguimos que sean fuertes y potentes tus fibras, cada vez más fibras reclutadas que arrimen el hombro para cuando mi entrenamiento esté enfocado a aumentar las repeticiones, es decir, la fuerza-resistencia. ¿Ok? Entonces, toma muy en cuenta esto, repito, lo más importante es la velocidad de ejecución, en esos términos es lo que te he hablado. Y, por supuesto, como siempre, si tienes cualquier duda, cualquier pregunta, algún aporte que quieras hacer incluso, o puedes incluso exponer qué temas quieres que se vean en este tutorial o este canal de YouTube, en el blog, por escrito, ¿de acuerdo? Que con mucho gusto serán atendidas y serán, bueno, pues temas para siguientes publicaciones, ¿de acuerdo? Nada más, espero que te haya gustado este video artículo, hasta el siguiente, nos vemos, chao.